Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos aquellos que se están conectando a esta primera emisión del Miércoles de León. Y muchísimas gracias también a los medios de comunicación que se han interesado y que han difundido que vamos a tener esta emisión, y a los miles de ciudadanos que gentilmente, generosamente me han enviado sus parabienes, pero también mucha información de la gobernadora Laida Sansores. Y me debo disculpar porque yo no soy profesional de esto, fue una respuesta que me brotó después de escuchar todas las sandeces que se dicen en el martes del Jaguar. Y yo soy un militante de Morena, yo soy Alejandro Rojas Díaz Durán, soy senador suplente de la República, y los mexicanos tienen derecho a saber, y mis compañeros de partido y mis compañeras también tienen derecho a saber quién es la gobernadora Laida Sansores, porque la gobernadora Laida Sansores no tiene ni autoridad moral ni autoridad política para venir a darnos lecciones ni de moral ni de política. Les voy a presentar y comprobar cómo la gobernadora Laida Sansores, a quien primero le debo decir que la respeto como mujer, pero que políticamente no estoy de acuerdo en su forma, pero sobre todo lo que representa. La gobernadora Laida Sansores es la reina del cash, y ahorita se los voy a demostrar. Pero antes de eso, les quiero decir que estas emisiones del martes del Jaguar y la utilización que hace la gobernadora Laida Sansores de todo el aparato del poder público, con recursos públicos, con toda la representación de autoridad gubernamental que tiene, con el fiscal a un lado, que se supone que el Ministerio Público tiene que ser la representación social y no el empleado de la gobernadora, se han dedicado primero a violar la Constitución, porque han violado el artículo 16 constitucional en sus párrafos 12 y 13, en donde se señala que las comunicaciones son inviolables y son privadas, solo por mandato judicial, y solamente una autoridad judicial puede darlas a conocer como prueba, no un particular. Y Laida ha venido cometiendo delitos, delito tras delito. Segundo, ha violado la ley y los códigos penales de la Ciudad de México, que en su artículo 334 señala que es un delito, pero también el Código Federal, en el artículo 211 bis, donde también está penalizado ese delito de dar a conocer comunicaciones privadas extraídas de manera ilegal por el espionaje. Y el tercer código es su Código Federal, su Código Penal de Campeche, en el artículo 183, que incluso ahí tiene una pena este delito, los delitos 3 que ha cometido, de 2 a 4 años de prisión. ¿Qué delitos ha cometido la gobernadora Laida Sansores? Primero, por omisión, porque ella dice que le llegaron esas comunicaciones privadas. Pues ella, de acuerdo al Código Penal Federal, tiene la obligación como ciudadana y como autoridad de dar y hacer conocimiento público al Ministerio Público. Ella no es autoridad correspondiente. Segundo, el segundo delito, ese fue por omisión. El segundo es por comisión, por la manipulación que ha hecho de la información. Y el tercer delito, que es igualmente grave, es la difusión de este material. Es decir, la gobernadora no respeta la ley ni la Constitución. Y gobernadora Laida, la ley es la ley y la Constitución también es la Constitución. Y yo sé
que usted está haciendo el trabajo sucio para, primero, arrodillar a los adversarios de nuestro partido y del gobierno del presidente López Obrador, como lo hizo con Alito, que es impresentable e indefendible, ¿eh? Eso no tiene remedio, pero usted no es autoridad, hay presunción de inocencia y debió haber remitido esas comunicaciones a un ministerio público. No era para hacer justicia toda esta exhibición que hizo, fue para arrodillar al PRI y al Alito para que nos dieran los votos para algo peor, para militarizar la Guardia Nacional y que pase a manos y control absoluto de la Secretaría de la Defensa, de las Fuerzas Armadas, cuando la Constitución señala que es de carácter civil. Eso lo dice la Constitución. Así lo aprobamos en el Senado de la República por unanimidad. Eso, arrodillar a Alito, no tenía como propósito hacer justicia, tenía como propósito solamente acabarlo políticamente, exhibirlo, arrodillarlo, hincarlo, someterlo para que votara el PRI, que a mí no me gusta que estemos aliados con el PRI, no me gusta el primor, gobernadora, porque ellos representan, como usted, el pasado. Porque usted, gobernadora, nada más quiero dejarles, para que sobre todo los jóvenes, porque yo sí la conozco, tengo el gusto de conocerla muy bien, gobernadora, y le voy a refrescar su memoria. Yo era dirigente juvenil y apoyé la creación de la corriente democrática al lado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo en 1986-87 hasta el 88. Y usted estaba del lado de los que nosotros les decíamos los dinosaurios del PRI, la vieja clase política de la cual usted es beneficiaria, porque usted representa el cacicazgo político del viejo priismo, del viejo régimen, hoy mismo en Campeche. Eso es lo que usted representa. Usted representa el cacicazgo, que es una de las lacras políticas, como bien dice el presidente López Obrador, de este país. Así que, desde esos años, yo sé que usted apoyaba con todo y aplaudía con todo al espurio Carlos Salinas de Gortari, quien la hizo diputada y fue su candidata en el 88 y perdió. ¿Y sabe qué? Nos hicieron fraude al ingeniero Cárdenas y nosotros los jóvenes lo denunciamos. Usted defendió a Salinas en el 88. ¿Con qué autoridad moral nos viene a decir que usted está por encima de los mexicanos o de nosotros de Morena? No, no somos nadie para dar lecciones de moral. Ese es de la esfera religiosa, no de los gobernantes. Los gobernantes no tenemos una vara para medir la moral. Los morenistas ni el gobierno del presidente López Obrador somos moralmente superiores a nadie, porque la Constitución nos confiere el derecho de ser todos iguales. Todos somos iguales, nadie aquí es superior a nadie. Y déjeme decirle algo, fíjese usted, esto que está haciendo pone en riesgo al país. Y le voy a decir por qué. Porque están ustedes, esta línea autoritaria, antidemocrática y muy reaccionaria que ustedes representan dentro de Morena y en el gobierno algunos, es la que tiene al país muy dividido, polarizado, radicalizado. Y eso no es bueno para el país, ni para nadie. Porque si bien es cierto había que deslindar el poder político del económico, también hay que deslindar el poder político del poder militar, por cierto, y del poder moral. Porque la supremacía moral fue, y ha sido en la historia de la humanidad, el huevo de la serpiente de los autoritarismos,
de los regímenes más feroces, dictatoriales, de izquierda o de derecha. Nada más les recuerdo, sobre todo a los jóvenes y a usted, gobernadora, con respeto, que incubar el odio y sentirse superiores fue precisamente lo que creó la Santa Inquisición. La supremacía moral, ellos eran quienes definían quién tenía la moral y quién no. Por eso murieron miles y miles de inocentes. En la Revolución Francesa, los revolucionarios radicales terminaron poniendo la guillotina con un comité de salud pública que era precisamente un comité moral. Y ellos decían quién eran traidores a la revolución. Inclusive los revolucionarios más importantes fueron guillotinados por Robespierre. Eso fue el terror, así se llamó esa etapa francesa. Y más, a usted que le gustan mucho los gobiernos dictatoriales de izquierda, a mí no. Esa semilla nació con los bolcheviques rusos, que se sentían con una supremacía moral de ser los hombres nuevos del comunismo. Murieron más de 15 millones al menos de rusos inocentes que fueron expulsados a Siberia en el Gulag. Les recomiendo la novela de Alexander Solzhenitsyn para que vea los horrores de la conversión por aquellos que eran traidores a la revolución porque no tenían el código moral, porque ellos, los bolcheviques, decían quién era traidor y quién era leal. Y más cercanamente, en Sudáfrica, con apartheid, la supremacía blanca metió a la cárcel y ponían en guetos a los negros africanos. Y a Mandela 27 años en una cárcel, en una buhardilla húmeda, ahí lo tuvieron 27 años siendo inocente. Eso provocó la supremacía moral de los blancos. Y la supremacía moral de los blancos también provocó el fascismo en Europa. Ese fue el argumento de Mussolini y el de Hitler, porque la raza aria era superior. Ellos eran superiores moralmente y eran arios, la raza pura. Y por eso mandaron a los campos de concentración a millones de judíos. En verdad usted cree que nosotros los mexicanos merecemos seguir en este odio, en este encono, porque nos creemos nosotros los de Morena superiores, porque los opositores están moralmente reprobados, es decir, los de Morena estamos moralmente aprobados? ¿Quién es el Dios de la moral en México? No, la autoridad no es el Dios de la moral. La autoridad tiene que gobernar para todos, respetar al ciudadano, respetar la pluralidad de las ideas, no tratar de imponer un pensamiento único, gobernadora Laida Sansores. En Morena, quienes nos dieron el triunfo, fíjese bien, gobernadora, en el 2018, en esta arca, que yo le llamé el arca de Andrés, porque fuimos subiendo al arca, a este barco, a esta arca, a todos los sectores sociales, a todas las religiones, a todas las causas, a las feministas, a los ecologistas, a los profesionistas, a la gente del campo, a los indígenas, a los intelectuales, a periodistas incluso. Subimos a las clases medias, a los pequeños y medianos empresarios. Subimos a la gente de buena fe que quería aportar algo por el país, a los científicos. ¿Y sabe qué está pasando? ¿Qué pasó cuando zarpamos en el trayecto para llegar al gran proyecto de nación que 30 millones han querido?
los fuimos arrojando al mar, uno por uno de los sectores, a las clases medias, a los intelectuales, a los científicos, a los padres y a los niños que no han recibido sus medicinas contra el cáncer, a los campesinos que les cortamos 30 programas sociales, a intelectuales, hasta Elenita Poniatowska ha sido crítica, a don Roger Bartra, un gran intelectual de izquierda, a los científicos los denunciamos. ¿Cómo es posible que nosotros estemos a favor de lo que usted hace? Y ahora resulta que se voltea adentro y ahora su objetivo es Ricardo Monreal. Le voy a decir por qué. Primero, porque usted y quienes coinciden con usted y su candidata preferida, la doctora Claudia Sheinbaum, quien también me merece mucho respeto, y otros, les estorba Ricardo Monreal. ¿Por qué les estorba? Porque no tiene una lealtad ciega. Yo tampoco, nunca la he tenido. Yo luché contra Salinas, usted no. Yo luché contra Fox, usted apoyó a Fox. ¿Cómo ve? O sea, ¿con qué autoridad moral nos viene a decir? Usted, ¿por qué está atacando a Ricardo Monreal? Yo no soy defensor de Ricardo Monreal, él se defiende solo, es doctor en Derecho. Pero hay un objetivo ulterior. El objetivo es tratarlo de descarrilar en su aspiración presidencial e incluso su objetivo es que se vaya de Morena para que no nos estorbe. ¿Por qué? Porque tiene independencia de criterio, porque no tenemos lealtad ciega y sumisa, ¿no? Nosotros no somos ni sordos, ni ciegos, ni mudos, Tenemos criterio propio. Ya estamos grandecitos, pero también abrimos los ojos a los 15 días de gobierno. Así que sabemos que Morena tiene que rectificar muchas cosas, pero ustedes quieren que Ricardo Monreal no sea el candidato a la presidencia de la República. Por eso no quieren piso parejo. Porque ahora explíqueme, gobernadora Laida Sansores, siempre apelamos que el pueblo participe. Claro, dígamelo a mí. Yo promoví el primer plebiscito de la Ciudad de México en el 93, hice su constitución, fui el primer redactor. A mí no me va a contar de eso, Yo fui promotor del referéndum y del plebiscito en este país. Tengo el primer libro de participación ciudadana, yo lo escribí. Se lo voy a enviar, se lo voy a regalar para que lo lea. Pero, ¿por qué lo ataca? Porque Ricardo Monreal ha propuesto una elección primaria interna, porque en el 2017 ya nos la aplicaron con sus encuestas patito. Ganó todas las encuestas Ricardo Monreal, pero menos la de Morena. Y nunca la mostraron creo meses después. Hasta Lorenzo Meyer declaró que lo habían encuestado 2 veces. Hágame favor, eso para tapar el ojo al macho, pobrecito Lorenzo, ahora sí que lo chamaquearon. Porque yo sí me sé la historia, gobernadora. Ricardo Monreal ganó la ciudad, la jefatura de la ciudad, su candidatura era de él, y se la quitaron. Pero él, lejos de irse, abonó para que ganáramos la presidencia de la República. No amagó, no es cierto, no es cierto. Una cosa es que tengamos dignidad y él la tenga también, y otra cosa es que nos quieran pasar encima, pues eso no se va a poder. Entonces, como Ricardo Monreal anda planteando elección primaria, porque como siempre apelamos al pueblo, pues no que el pueblo decida, porque en una encuesta no es un método democrático de selección de candidato, es un ejercicio demoscópico estadístico. Una encuesta no da 2 cosas, que sí da una elección con voto libre, directo y secreto. ¿Qué da? Autoridad moral y política, pero sobre todo legitimidad popular. Eso no da una encuesta.
Lo que pasa es que sí llamamos al pueblo a que vote para todo, ¿no? Que vamos a cancelar el aeropuerto, que vote el pueblo. Qué bueno, yo también estoy de acuerdo. Que vamos a cancelar alguna inversión o que no vamos a cancelar, que se vote. Y el pueblo decidió que no se haga la inversión en Mexicali. Qué bueno que ya se van a ir a Veracruz. Que vamos a hacer revocación de mandato, que el pueblo decida, claro que sí, claro que sí. No fue encuesta, la gente fue a depositar su voto. Elecciones en Morena, urnas, que vote todo el que quiera. Fueron las Olimpiadas del Fraude, pero vale. La organizó Mario Delgado y hizo las Olimpiadas del Fraude. Pero bueno, fue el pueblo, ¿no? Acarreado, pero fue. ¿Por qué no quieren que la elección interna de Morena no sea democrática, en urna, y que el INE lo organice el INE? Ya sé que ya brincó, y todos los que dicen que el INE hay que casi desaparecerlo. No, el INE es resultado de nuestra lucha, yo sí lo voy a defender, porque yo estuve desde antes del 88 exigiendo que en este país ya no hubiera fraudes. Y el INE es una construcción de nosotros de la izquierda, progresista, de las fuerzas democráticas de este país. Y hay que fortalecerlo. Que nos cae muy mal Lorenzo Córdoba, él no es el INE, él solo es el presidente del INE, pero él ya se va a mediados del año que entra. Pero déjeme decirle algo más de Ricardo Monreal. Él está proponiendo piso parejo. ¿Se le hace mucho pedir que el INE organice la elección, que haya debate, que haya contraste de propuestas? Pues que se haga, ¿no? Pero ustedes no quieren encuesta. Pues no, claro que no. Entonces, lo que tenemos que hacer, primero, ya para cerrar esto, es recordarle que usted es el prototipo del caciquismo político. Y además, a usted la formaron en el PRI, nuestro adversario principal, que es Carlos Salinas de Gortari, y que quiero que los jóvenes escuchen lo que usted opina de su padrino político. Y sí me cuida todo ese tiempo. Iba a Campeche y saludaba a mi padre, y mi padre le reprochaba, ¿verdad?, que la Aidita no tiene trabajo, decía con un encanto, no teniendo nada, estando desempleada. Entonces Salinas me pone de plurinominal. Entonces soy de las tres, no, federal. Entonces me hace diputada plurinominal. Hacen todo un juego, no quitan a Eduardo Andrade, lo ponen de su procurador y a mí me ponen en su lugar, y el líder cañero que tenía el 8 dice, ¿por qué no subieron? Y meten a Laida. Salinas cumplió su palabra y eso yo se lo reconocí, ¿no? Que las facturas de política se pagan. Pues ahí está. Eso es lo que ustedes realmente representa, esa vieja clase política, porque así se formó y además así se enriqueció. Así se enriqueció. Porque usted, ahorita lo van a ver todos ustedes, es la reina del cash. Vea cómo pagó 83 propiedades, la mayoría de ellas en cash, al contado. Aquí las pongo para que México las vea y ahora sí que nos diga qué tanta autoridad moral y política puede tener frente a quienes exigimos democracia, justicia, más libertades, que estamos en contra de la militarización del país y que estamos a favor, dentro de Morena, de que el INE hay que fortalecerlo. Si hay que depurarlo, hay que bajar los costos. Pero vea, 83 propiedades de su clan, que ahí hay un libro de Elías Chávez, que me hacía mis entrevistas en Proceso en 1987, que escribió un libro maravilloso sobre el negro historial de donde viene su cacicazgo y cómo
esta millonaria fortuna inmobiliaria no hubiera sido posible. Y eso sin contar, vean, pues es un trabajo periodístico que también es del dominio público. En Campeche pues, todo el mundo lo sabe, pero no lo sabe México, que ahora sí que esto le llaman la Casa Blanca. Esa foto ya no corresponde a la foto como está ahora, porque ahora ya está a todo dar. Trajeron inclusive la arena para la playa, tienen varias propiedades en donde pues, es la Casa Blanca. Ahora sí que ya la quisiera Obama, no la tiene ni Obama esa casa. Y así propiedades que voy a pasar aquí, las diapositivas que me enviaron de un periodista, insisto, que me reservo ahorita su nombre porque tampoco, ya ven que algunos, nosotros de la 4T también fustigan a los periodistas, critican al periodista, no el contenido. Ahora sí que critican el mensajero, no el mensaje. Pero estas son las propiedades, pero ahorita vamos a ver cómo está pagado, porque además es información que está en las notarías, en el registro público de la propiedad, y es un trabajo periodístico, no es mío, y tiene nombre, o sea, eso está hasta en las redes, pero yo quiero que la gente contraste de dónde viene esa supremacía moral para que usted esté señalando, fustigando, amenazando, amagando y ahora quieran tratar de expulsar a Ricardo Monreal o echarlo o echarnos de Morena cuando es nuestro Morena. No tiene ningún derecho, gobernadora Laida Sansores. Denle más rapidito si quiere, eso lo voy a subir también en un archivo para que la gente lo vea, porque hay muchas fotos, pero vean, aquí están las operaciones, como, ¿por qué digo que la gobernadora Laida Sansores, no son las empresas, yo quiero, eso es otro capítulo en donde ahorita vamos a mostrar cómo fueron pagadas las propiedades, porque esas propiedades, la mayoría fueron pagadas al contado, vean, fíjense, compraventa, contado, no aplica, crédito, no aplica, contado, sígale, por favor, contado. O sea, es decir, casi el 80% de las propiedades fueron a contado. Ahora sí que, a ver, pues, ¿quién pompó? Como dice Chicoché, ¿y de dónde pompó? Porque, pues yo me acuerdo en el Senado de la República, usted, del dinero de los mexicanos, metió facturas por 700,000 pesos, gobernadora. Yo sí me acuerdo. Pagamos casi hasta el súper, los tintes y hasta toallas, imagínese usted. O sea, este ataque que primero viola los derechos humanos, viola la Constitución, viola la ley contra Ricardo Monreal, la verdad es que me parece que la intencionalidad es que se descarrile y tratarlo de hincar. Pero yo creo que no se va a hincar, y no nos vamos a hincar, pues yo tampoco, porque ahora sí que yo tengo un pelo de gato, ahora sí que es una mancha del jaguar, ¿no? O sea que, vean las casas, creo que hay algo más ahí que quiero que la gente vea, o si no, no sé si lo tengan ahí, pero de todas maneras, lo que quiero decirle ya finalmente, miren, bueno, eso ya lo vimos. Es una vista panorámica de cómo se ve, pues ahí, esta vista panorámica, pero lo importante. Torres, quien jura combatir a capa y espada la corrupción en Campeche. Aquí el paso, otro video que nos enviaron, que también está, digamos, en las redes, pero que la gente, pues sabe de sus propiedades. A ver, vean el video, por favor. Quiero que esta supremacía moral de la cual habla la gobernadora Laida, pues
pues también se muestre, ¿no? Por favor. 4 inmuebles. Algunos los ha reportado, otro ocultado y otros más desaparecido. A continuación, un reportaje de las casas de Laida. Se llama Las Casas de Laida. En verdad, En a mí sí me pareció. Destacan de manera sospechosa 2 terrenos en el estado de Chiapas y uno más en una ubicación que no precisó. El primero, de 8.922 metros cuadrados, ubicados en el municipio de Cacahuatán. El segundo, de 26.719 metros cuadrados, en Tuxtla Chico. Laida reportó que los adquirió de contado en 2006 al bajísimo precio de 2.24 y 1.50 pesos el metro cuadrado. Ambos terrenos equivalen a más de 990 casas del Infonavit y según Laida, los habría comprado en tan solo 60,000 pesos. Sin embargo, la cosa se pone peor. El 1 de mayo de 2021, cuando competía por la gubernatura, presentó su declaración 3 de 3 ante el Comité de Participación Ciudadana de Campeche. Y allí, las mentiras de Laida se revelaron. Comparando estas 2 declaraciones patrimoniales, encontramos que Sansores, en 2021, reportó un patrimonio de 34 propiedades, compuestas por 4 casas, 12 departamentos, 14 terrenos, 2 locales comerciales y 2 propiedades más, donde se negó a definir cuál era su uso real. 26 de estas propiedades fueron compradas antes de 2017, pero en su declaración de ese entonces no están reportadas. Es decir, Laida mintió ocultando 26 de sus 34 propiedades mientras era senadora. Y es que seguramente no existía una explicación para cómo su patrimonio crecía año con año de manera dudosa. Como un gigantesco terreno de 11.699 metros cuadrados en una ubicación desconocida, el cual supuestamente le donaron en 2016 y con un valor de 2.14 pesos el metro cuadrado. O como cuando el 2 de agosto de 2014, en un solo día, Sansores adquirió 6 terrenos al ridículo precio de 18 centavos por metro cuadrado, haciéndose de 1.435.020 metros cuadrados de un día al otro. Sansores pretende hacer creer a los campechanos que por 130.500 pesos se pueden adquirir terrenos con la superficie de 39.862 casas del Infonavit. Y las mentiras no se detuvieron allí. Para su última declaración patrimonial 3 de 3, que presentó ya como gobernadora el 5 de noviembre de 2021, estos terrenos volvieron a desaparecer misteriosamente. Además, solamente reportó 16 propiedades, 18 menos de las que reportó unos meses antes como candidata, pero 5 más de las que reportó en 2017. Nadie sabe cuál es el patrimonio real de la gobernadora de Campeche. Lo que queda claro es que la única coincidencia entre sus declaraciones es que ninguna coincide con la otra. Se ha vuelto una experta en ocultar y desaparecer sus propiedades. Finalmente, gobernadora Laida, le voy a aclarar por qué se perdió la Ciudad de México en esta elección del 21. No fue por Ricardo Monreal. Fue primero porque se nos cayó el metro. Bueno, se le cayó a la doctora Sheinbaum. Y por cierto, no han llamado a declarar ni siquiera a la exdirectora del metro, porque la empresa noruega señaló que el mantenimiento también fue causal para que se cayera y hubiera la pérdida lamentable de vidas. Se perdió porque también se estigmatizó a la clase media, la ciudad es de clase media, y la ciudad es muy informada, es muy crítica, muy consciente. ¿Y sabe qué? ¿Por qué perdimos? Porque las alcaldías en las que perdimos les dieron las llaves de la ciudad a René Bejarano, a su amigo, para que pusiera a los candidatos que perdieron en las alcaldías que se perdieron, entre ellas su señora esposa, Dolores Padierna, en la Cuauhtémoc. ¿Ustedes creen que la gente no se acuerda en la ciudad que son la más alta expresión de las lacras de la política y son las ligas de la corrupción y lo que representan? Pues claro que la gente lo rechazó en las urnas. Donde se perdió eran candidatos del profesor Bejarano. Y finalmente, gobernadora, a cada ataque a los derechos humanos, a la Constitución, a la ley,
Por eso va a estar el miércoles de León. No sé cada cuándo se haga, pero yo la conmino a que trabajemos juntos por un mejor país, que no sea una distracción de los graves problemas que a todos nos aquejan: la inseguridad pública, la carestía, la inflación, la precarización del salario, etcétera, etcétera. Es decir, los enemigos son los grandes problemas. Yo le invito a que elevemos el nivel del debate y le invito además a todos ustedes de esta línea política muy autoritaria, antidemocrática y muy reaccionaria, que también tienen derecho a expresarse. Lo que no tienen derecho es ni expulsarnos de Morena, ni tampoco que todos pensemos igual con ustedes. Así que a defender la ley, la Constitución, y le invito a que elevemos el debate político y la invito además a que debatamos el día que quiera, con mucho gusto, por el bien de todos, primero el debate. Así que gracias por sintonizarnos y además pedirles que me sigan mandando información. Ya no sé si hacer un libro o una denuncia o ambas, porque me ha llegado mucha información. Muchas gracias y gracias por su tiempo. Pienso no hacerlo más largo. Gracias, que estén bien, descansen.